Una vez más, muy buenas tardes, bendiciones. Les invito a que abran Hebreos 3. Vamos a leer en su totalidad el texto, capítulo 3. Jesús superior a Moisés. Leamos el texto. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Yo les invito a que busquen el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así hemos leído el capítulo 3 de Hebreos y vamos a tratar de analizarlo desde el verso 12 al 19, en lo que hemos denominado Jesús superior a Moisés, parte 2. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por estar estudiando tu palabra y poder abrirla y compartir con nuestros hermanos aquí presentes. Señor, gracias. Danos sabiduría e inteligencia para entender el texto. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. El verso 12, reitero, Hebreos 3, dice, mirad, hermanos. Esta expresión de comienzo de este estudio, en este texto, más allá de ser corta, tiene peso. Nos quiere decir, hermano, ponga atención, hermano, no te distraigas, porque lo que estoy por decir es sumamente importante. No te distraigas, no te duermas. Esa es la expresión a nuestro tiempo. Sigue diciendo el texto, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es incapaz de comprender, sino falta de voluntad para confiar.
es la voluntad, no la inteligencia lo que está en juego, dice Newell. Uno de los evangelios principales de Juan 12, versos 37 y 43, nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y por esto no podía creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hemos leído Juan 12, 37, 43. A menudo se habla del gran pecado que no creer en el Señor Jesucristo con mucha ligereza y con un espíritu muy trivial, como si no fuera ningún pecado en absoluto. Sin embargo, según mi texto, y de hecho según todo el tenor de la Escritura, la incredulidad es la mentira de Dios. ¿Y qué puede ser peor?, dice Spurgeon. Y escucha: incrédulo has dicho, no puedes creer. Pero sería más honesto si hubiese dicho: no creeré. El problema está ahí. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. Es una enfermedad, pero también es un crimen, es una terrible fuente de miseria para ti, pero es justamente así, porque es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. No oí a alguien decir: ah, no, Señor, he estado tratando de creer durante años. Palabras terribles hacen que el caso sea aún peor, dice Spurgeon. Imaginemos que después de haber hecho una declaración, un hombre declarase que no me cree, de hecho no podría creerme aunque existiera hacerlo. Sin duda, me sentiría agraviado, pero empeoraría las cosas si añadiese: de hecho he estado tratando de creerle durante años y no puedo hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué puede querer decir sino que soy tan incorregible y falso y un mentiroso tan empedernido que aunque quisiera darme algún crédito, en realidad no puedo hacerlo, dice Spurgeon? Con todo el esfuerzo que pueda hacer a mi favor, resulta totalmente imposible creerme. Ahora bien, un hombre que dice: he estado tratando de creer en Dios, en realidad dice exactamente eso con respeto al Altísimo. Aquí el cargo no es para el mundo exterior, sino para aquellos a quienes llamó hermano santo, dice Spurgeon. Él deja caer la palabra santa, porque hay algunos hermanos así llamados que no merecerían ese nombre. Ya a ellos les hablan muy claramente: mirad, no sé que haya en alguno de vosotros un corazón maligno de incredulidad. ¿Y cómo se mostrará esto? Al alejarse de una forma u otra del Dios viviente. Si tu Dios no es un Dios vivo para ti, en quien vives, te mueves y eres, si no entra en tu vida diaria, pero si tu religión es una cosa muerta y formal, entonces pronto partirás. Así nos dice Spurgeon. Debéis velar por vuestros hermanos, exhortaos unos a otros diariamente, especialmente vosotros que sois oficiales de la iglesia o que sois mayores y experimentados. Estad alerta, no sea que alguno de vuestros hermanos en la iglesia se desvíen gradualmente, o que algunos en la congregación se endurezca hasta llegar a una condición de incredulidad persistente y perversa en su corazón. Aquel que os pide que os preocupéis por vosotros mismos. No querráis que os conforméis con un cuidado egoísta de vuestro mismo, no sea que os volváis como Caín, que incluso se atrevió a decirle al Señor mismo: soy yo
¿Acaso guarda de mi hermano? Así nos dice Spurgeon en su comentario. Este título divino es de suprema importancia y muestra el carácter de Dios. Es el mismo para los creyentes y para todos los demás, dice Griff Thomas. Los cristianos, nosotros debemos estar alerta referente a la dureza del corazón, donde tenemos referencia de muchos hechos en la Escritura. Incredulidad, del griego apistia, falta de fe. También se puede desprender de esta definición dudar, desobediencia, rebeldía o rebelde, contumacia, falta de confianza, tenacidad y dureza en mantenerse en un error continuo. Ahora veremos un abanico de textos bíblicos en un abanico de referencia, valga la redundancia, de la incredulidad. Allí lo vemos en Mateo 13, 53 al 58, y dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Venía a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 5 al 6, que dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor y enseñado. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, dice el apóstol Pablo. No entrarán en el reposo del Señor ni en su presencia. Eso es los incrédulos. No van a poder entrar. Así nos da como referencia a los textos que hemos leído. No gozarán de los beneficios de la santidad y bendición. Marcos 6, 2 al 6. Juan 11, 40 como referencia. Tendrán su parte en el lago de fuego. Apocalipsis 21, 8. En Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no le hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame a mi incredulidad. Marcos 9, 23 y 24. Son textos que nos llevan a entender la comprensión de lo que es el abanico de la incredulidad, o la definición de la misma. Ellos, cuando oyeron que vivían y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 11 al 16. Hermanos, muchas veces me han preguntado cómo debemos fortalecer nuestra fe para que la incredulidad no ingrese. Primero, debemos leer la Escritura, la Biblia, cada día sistemáticamente. Segundo, por medio de la obediencia a la Escritura, a lo que leemos. Y nos llevará a orar sin cesar, como tercero. Y cuarto, el gozo del Señor se manifestará en nosotros, y por qué no decir, desde nosotros hacia los que nos ven y nos oyen.
por medio de nuestro hablar. Y quinto, a consecuencia, nos fortalecerá nuestra fe. Y sexto, y cada día en su renuevo de misericordia, podemos adorar y alabarle en su gracia. Veamos ahora los versos 13 hasta el 14 de Hebreos 3. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De otro modo, nuevamente digo que aquellos que no se aferran y se mantienen firmes no son realmente participantes de Cristo, pero somos hechos participantes de Cristo si mantenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin, dice Spurgeon. Aquellos que vuelvan a esta doctrina y aquella espíritu inquietos, estrellas errantes, meros meteoros de la noche, estos no son de Cristo, pero debemos mantener firme el principio de nuestra fe hasta el fin, dice Spurgeon. Veamos el verso 15 de Hebreos 3, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Se nos advierte 2 veces sobre esto, para evitar la dureza del corazón. Dios nos salve de la osificación del corazón, de la petrificación del corazón, hasta que tengamos un corazón de amor y un corazón de piedra. Que Dios nos salve de esto, dice Spurgeon. Verso 15 al 19. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No ve con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y quienes juró que no nos entregaría en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? Habiendo 2, era un remanente esbelto que era fiel. Dios habla con muchos amor de los cuerpos de sus santos, pero mira cómo habla de los cuerpos de los apóstatas, cuyos cadáveres, como si no fueran mejores que tantas bestias brutas, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. Así nos dice Spurgeon en el resumen de estos textos. El autor de Hebreos ha estado esforzándose en demostrar la exclusiva supremacía de Jesús y ahora cambia del argumento a la exhortación. Ahora insiste en la inevitable consecuencia de esa absoluta supremacía, dice Berkeley. Si Jesús es tan exclusivamente grande, está claro que se le debe una completa confianza y una obediencia total. Si endurecemos el corazón, no nos negamos a darle la obediencia y confianza que le debemos, las consecuencias no pueden ser más que terribles. La manera en que nuestro autor de Hebreos refuerza su argumento con cita del Antiguo Testamento nos exige un cierto estudio. Empieza haciendo una cita del Salmo 95, del 7 al 11. Ese salmo apela a los que lo oigan para que no sean como los israelitas. Pero la versión de Reina Valera traduce, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Ahora bien, las 2 frases, la provocación y el día de la tentación, traducen 2 palabras hebreas que son nombres de lugares, Masaj y Meriaba, dice Berkeley. Es una referencia a la historia que se encuentra en Éxodo 17:1 al 7 y como referencia también del número 21 al 13. Estos pasajes cuentan un incrédulo de la persecución de los israelitas que estaban pasándose en el desierto y se confrontaron con Moisés, lamentando haber salido de Egipto y abjurando de su confianza en Dios.
En la versión de Números, Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca y brotará el agua. Pero Moisés, con rabia, no habló a la roca, sino la hirió. El agua brotó, pero por este acto de desconfianza y desobediencia de Dios, declaró que no se le permitiría a Moisés introducir al pueblo en la tierra prometida, así nos dice Berkeley. De ninguna manera entrarás en mi reposo. Quiere decir, de ninguna manera entrarás en la tierra prometida. Para los peregrinos del desierto, la tierra prometida era el lugar de reposo y por eso se llamaba a veces el reposo. Deuteronomio 12:9 como referencia. La enseñanza es que la desconfianza y la desobediencia de Israel le impidieron entrar entonces y a gozar de las bendiciones de Dios. El autor de Hebreos dice a sus lectores: tened cuidado con caer en la misma desobediencia y desconfianza en Dios que mostraron vuestros antepasados, no sea que perdáis las bendiciones que esperáis, como les pasó a ellos. En efecto, dice, mientras hay tiempo, mientras podéis seguir hablando de hoy, dadle a Dios la confianza y la obediencia que le debéis. Así nos dice Berkeley. Para cada persona hoy quiere decir mientras esté viva. Y lo que dice realmente el autor de Hebreo es que mientras tienes oportunidad, dale a Dios la sumisión de que le debes. Dásela antes que se te acabe el día. Algunas series de advertencias aquí, dice Berkeley. Primero, Dios les hace un ofrecimiento a los hombres, como les ofrece a los israelitas la bendición de la tierra prometida, les ofrece a todos los seres humanos la bendición de una vida que es incalculable mejor la vida sin Él. Segundo, pero para obtener la bendición de Dios hace falta dos cosas. Es necesario la confianza. Tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Tenemos que estar dispuestos a hacer que nuestra vida dependa de sus promesas. B, es necesario la obediencia. Es como si no quisiera un médico. Te puedo curar si obedeces mis instrucciones al pie de la letra. O como el profesor que dice, puedo hacer de ti un investigador si quieres mi currículum con absoluta fidelidad. O como el entrenador que le dice al atleta, tú puedes ser campeón si no te desvías de la disciplina que te impongo. En cualquier esfera de la vida, el éxito depende de la obediencia a la palabra de un experto. Dios, sí podemos decirle así, es el experto de la vida y la verdadera felicidad depende de que le obedezcamos. Tercero, el ofrecimiento de Dios tiene un límite que es la duración de la vida. Nunca sabemos cuándo llegará este límite. Hablamos fácilmente del mañana, pero ese día puede que no llegue para nosotros. Lo único que debemos de ser el hoy, el ahora mismo. Alguien ha dicho, deberíamos vivir cada día como si fuera toda nuestra vida. El ofrecimiento de Dios se ha de aceptar hoy. La confianza y la obediencia se debe dar hoy. ¿Por qué no podemos estar seguros de que habrá un mañana para nosotros? Aquí tenemos el supremo ofrecimiento de Dios, pero es solo para los que están dispuestos a darle una confianza perfecta y una obediencia total. Y hay que aceptar ahora mismo, o puede que sea demasiado tarde, nos dice Berkeley. A referencia de esto, vamos a ver lo que nos dice Juan Calvino en estos textos que vamos a tratar principalmente desde el versículo 14 hacia adelante. Hasta ahora ha estado hablando del apostolado de Cristo, pero pasa a su segundo oficio, porque hemos dicho que el Hijo de Dios tenía un carácter de doble cuando fue enviado a vosotros, el de maestro y el de sacerdote. El apóstol, por tanto, después de haber exhortado a los judíos a abrazar obedientemente la doctrina de Cristo, muestra ahora el beneficio que nos ha traído su sucesorio, y este es el segundo de los dos puntos que maneja
y conecta adecuadamente el sacerdocio con el apostolado, ya que nos recuerda que el diseño de ambos es capacitarnos para llegar a Dios. Estamos viendo dos características de pensamiento y comentario, tanto de Berkeley como ahora de Juan Calvino. Entonces, dice Juan Calvino, emplea una infancia porque antes se había referido a esta gran verdad que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero como el carácter del sacerdocio no se puede conocer sino a través de la enseñanza, fue necesario preparar el camino para ser un hombre dispuesto a escuchar a Cristo. Ahora queda que aquellos que reconocen a Cristo como su maestro, debemos convertirse en discípulo enseñable y también aprender de su boca y en su escuela cuál es el beneficio de su sacerdocio y cuál es su uso y fin. En primer lugar, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, retengamos nuestra profesión o confesión. Aquí, como antes, la confesión debe tomarse como una metonomía de la fe y como el sacerdocio sirve para confirmar la doctrina, el apóstol, por tanto, concluye que no hay razón para durar y vacilar respecto a la fe del Evangelio, porque el Hijo de Dios lo ha aprobado y sancionado, porque quien considera que la doctrina no está confirmada, deshonra al Hijo de Dios y lo priva de su honor como sacerdote. Es más, tal prenda tan grande debería darnos confianza, de modo que podemos confiar sin vacilar en el Evangelio, dice Juan Calvino. Verso 15. En el nombre de mencionado, el Hijo de Dios, hay tal majestad que debería obligar a temerle y a obedecerle. Pero si no contemplamos nada más que esto en Cristo, nuestra conciencia no se pacificaría, porque ¿quién de nosotros no tenemos la vista del Hijo de Dios? Especialmente cuando consideramos cuál es nuestra condición y cuando nos viene a la mente nuestros pecados. Los judíos también podrían haber tenido otro obstáculo porque se habían acostumbrado al sacerdocio levítico. Vieron ese hombre mortal, escogido de los demás, que entró en el santuario para reconciliar a los hermanos con Dios mediante su oración. Es una gran cosa cuando el mediador que puede pacificar a Dios para con nosotros es uno de nosotros. Por este tipo de seducción los judíos podrían haber atrapados, de modo que se apegaron siempre al sacerdocio levítico. Si el apóstol no hubiera anticipado esto y hubiera mostrado que el Hijo de Dios no solo sobresalió en gloria, pero que también estaba dotado de igual bondad y compasión hacia nosotros. Es entonces, dice Juan Calvino, sobre este tema que habla cuando dice que fue probado por nuestras debilidades para condolerse con nosotros. En cuanto a la palabra simpatía, no estoy dispuesto a complacerme en refinamiento vuestro, pues frívola, nada menos que curiosa, es esta pregunta: ¿está Cristo ahora sujeto a nuestro dolor? En verdad, no era el objeto del apóstol cansarnos con tales sutilezas y vanas especulaciones, sino solo enseñarlo que no tenemos que ir muy lejos para buscar un mediador, ya que Cristo por sí mismo nos extiende su mano, que nosotros no tengamos ninguna razón para temer a la majestad de Cristo, ya que es nuestro hermano y que no hay razón para temer, no sea que él, como quien no conoce los males, no sea tocado por ningún sentimiento de humanidad para ayudarnos, ya que tomó sobre él nuestras debilidades, para estar más dispuesto a socorrernos. Entonces todo el discurso del apóstol se refiere a lo que se aprehende por la fe, porque no habrá de lo que Cristo es en sí mismo, sino que nos muestra lo que es para nosotros, dice Juan Calvino. Por la semejanza, entienda la naturaleza por la que insinúa que Jesucristo se ha revestido de nuestra carne y también sus sentimientos
o factores, de modo que no solo se autoproclamó para ser un hombre real, sino que también fue enseñado por su propia experiencia para ayudar a los miserables, no por el Hijo de Dios tuviera necesidad de tal entrenamiento, sino porque de otra manera no podríamos comprender el cuidado que siente por nuestra salvación. Así que siempre que trabajamos bajo la flaqueza de nuestra carne, recordemos que el Hijo de Dios experimentó lo mismo para que con su poder nos resucite, para que no seamos abrumados por ella, así nos dice Juan Calvino. Pero se puede preguntar, ¿qué quiere decir con enfermedades? De hecho, la palabra se toma en varios sentidos. Algunos le entienden frío o calor, hambre y otra necesidad del cuerpo, y también desprecia, pobreza y otras cosas de esa mente, como en muchos lugares en los escritos, especialmente en 2 Corintios 12:10, pero es más acercada la opción de quienes incluyen, junto con los males externos, los sentimientos de las almas como el mismo dolor, el pavor a la muerte, cosas similares, y sin duda la restricción sin pecado no se habría agregado, sino hubiera estado hablando de los sentimientos internos que nosotros son siempre pecaminosos a causa de la depravación de nuestra naturaleza, pero en Cristo, que poseía la más alta rectitud y perfecta pureza, estaban libres de todos los vicios. La pobreza, de hecho, las enfermedades y las cosas que están fuera de nosotros no deben contarse como pecado. Por tanto, puedo que habla de enfermedades afines al pecado. No hay duda de que se refiere a los sentimientos, los afectos de la mente, de lo que es responsable nuestra naturaleza, y eso a causa de su enfermedad, dice Juan Calvino, porque la condición de los ángeles es ese respeto mejor que la naturaleza, porque no se entristecen, ni temen, ni son acosados por una variedad de cuidados, ni por el pavor de la muerte. Estas debilidades Cristo asumió por su propia voluntad y de buena gana luchó contra ellas, no solo para obtener una victoria sobre ellas para nosotros, sino también para que podamos sentirnos seguros de que Él está presente con nosotros cada vez que somos probados por ellos. Por lo tanto, no solo se convirtió realmente en un hombre, dice Juan Calvino, sino que también asumió todas las cualidades de la naturaleza humana. Sin embargo, hay una limitación añadida: sin pecado, porque siempre debemos recordar esta diferencia entre los sentimientos o afectos de Cristo y los nuestros, que sus sentimientos siempre fueron regulados de acuerdo con la estricta regla de la justicia, mientras que los nuestros fluyen de una fuente turbia y siempre participan de la naturaleza de su fuente, porque son turbulentos y desenfrenados, dice Juan Calvino. Pero en todas las cosas fue probada en la misma manera, y excepto el pecado, es decir, con la excepción de que no tenía ningún pecado innato con el que lidiar. Las últimas palabras son literalmente en semejanza con la exclusión del pecado, lo que parece importante que era una semejanza con la exclusión del pecado. Pero si las palabras excepto o sin pecado no califican como semejanza, deben estar concentrado, comprobado o tentado, y así traducido, pero de la misma manera fue probado en todas las cosas sin pecado, es decir, sin pecado ni caer en pecado. La diferencia es que en un sentido Cristo no tenía ningún pecado interior con el que lidiar, y que en el otro sentido, la tentación sin caer en pecado, ambos sentidos son verdaderos y cualquiera de ellos se ajustarán a este pasaje, así nos dice Juan Calvino. Verso 16.
llegan a esta conclusión que el acceso a Dios está abierto a todos los que acuden a Él confiadamente en Cristo mediador. Es más, exhorta a los fieles a aventurarse sin dudarlo, a presentarse ante Dios, y el principal beneficio de la enseñanza divina es una confianza segura en invocar a Dios, ya que por otro lado todas las religiones caen al suelo y se pierden cuando están certeza de quitar de las conciencias. Por lo tanto, es obvio concluir que bajo el papado la luz del Evangelio se extingue, porque a los miserables se les pide que duden si Dios les es propicio o si están enojados con ellos. De hecho, dice que hay que buscar a Dios, pero no se inclinan el camino por el cual es posible llegar a Él, y la puerta está cerrada para los que son los hombres pueden entrar. Confiesan con palabra de Cristo es su mediador, pero en realidad invalidan el poder de su sacerdocio y lo privan de honor, así nos dice Juan Calvino. Porque debemos sostener este principio, que Cristo no es realmente conocido como un mediador, excepto que se elimine toda duda en cuanto a nuestro acceso a Dios. De lo que contrario, la conclusión aquí extraída no sería válida. Tenemos un sumo sacerdote que está dispuesto a ayudarnos, por tanto podemos acercarnos valientes y sin vacilar al trono de la gloria. Y si estuviéramos plenamente persuadidos de que Cristo por su propia voluntad no tiene la mano, ¿quién de nosotros no vendrá con perfecta confianza? Es cierto, pues, lo que dije, que su poder se le quita al sacerdocio de Cristo cuando los hombres tienen dudas y buscan ansiosamente mediadores, como si no fueran suficientes aquel cuyo patrocinio de todos los que realmente confían, como el apóstol aquí lo dirige, tengan la seguridad de que sus oraciones sean escuchadas, así nos dice Juan Calvino. La base de esta seguridad es que el trono de Dios no está revestido de majestad desnuda para confundirse, sino que está adornado de un nombre nuevo, incluso en la gracia, que siempre debe recordarse cada vez que evitamos la presencia de Dios, porque la gloria de Dios, cuando solo la contemplamos, no puede producir otro efecto que llenarnos de desesperación, tan terrible es su trono. El apóstol, entonces, para redimir nuestra timidez y liberarnos nuestra mente de todo temor y temblor, la adorna con gracia y le da un nombre que puede seducir por su dulzura, como si hubiera dicho, ya que Dios ha afirmado en su trono, por así decirlo, Él estará de la gracia y de su amor paterno hacia nosotros. No hay razón para que su majestad no se aleje, así nos dice Juan Calvino. Antes de irnos, hermanos, oremos. Señor, gracias, Señor, por ese mediador, ese sacerdote, ese apóstol, como lo dice Juan Calvino. Gracias, Padre, por la misericordia que se renueva cada día. Es algo increíble. Esto quiere decir que siempre piensa en todo momento en nosotros, en cosas nuevas y no vetustas. Así eres en esa enseñanza en que cada uno de nosotros debemos de adquirir de este texto. Oh Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu bondad, por cada uno de los hermanos que están participando. Oh Señor, danos más sabiduría e inteligencia para este próximo año. Te dejamos en tus manos. Danos sabiduría e inteligencia. Y también te pedimos, Señor, que suplas las necesidades, tanto espiritual como física. Oh Señor, danos ese mover, Señor, de poder llegar a cada uno de los ya llamados para ser evangelizados, Señor. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes puntos del mundo, Señor. Oh Señor, bendice esas iglesias que están siendo de auxilio para diferentes etapas de las guerras que están viendo, Señor, y también siendo perseguidos en lo que es los emigrantes, Señor.
Danos sabiduría, Señor, para que podamos llevar el Evangelio aquí en Uruguay. Oh Señor, te agradecemos por nuestro país y bendice cada uno de los entes públicos y privados, presidentes. Te agradecemos y te pedimos también por las reuniones futuras. Bendícenos, Señor. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, iruy, iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.